¿Genética? Ya va. ¿Qué tiene que ver eso con la genealogía? Bueno, mucho más de lo que tú imaginas. Una parte muy importante de lo que eres hoy día viene dado por tu herencia, tanto de tus padres como de tus abuelos y demás ancestros, desde tus características físicas tales como el color de tus ojos, la calvicie o tu dentadura, hasta otras menos evidentes como esa posible bipolaridad que afecta tu desenvolvimiento social. Pueden haber sido el resultado de una herencia familiar. Es esa la razón por la que médicos, psicólogos y cualquier otro profesional de la salud comienza preguntándote acerca de tu historia médica familiar antes de verte. El cómo se heredan estos rasgos es algo que ya habíamos estudiado en la escuela, cuando nos hablaron de las benditas leyes de Mendel. ¿Te acuerdan? Con el experimento de las flores rojas y amarillas. Tal vez te traigan recuerdos aburridos de tu infancia, pero la verdad es que esa poderosa ley determinó casi todas las características que te hacen el ser humano único que eres. Para entender esto mejor, veamos un ejemplo con el tipo de sangre que tienes. Y para simplificar más las cosas, nos concentraremos únicamente en el factor RH de tu sangre, es decir, en si tu sangre es RH positivo o RH negativo. Un factor RH positivo nos indica que los glóbulos rojos de tu sangre tienen una proteína dominante en su superficie. Por el contrario, las personas con RH negativo tienen una versión modificada de esa proteína a nivel de sus aminoácidos. Además, a nivel del plasma sanguíneo presentan un antígeno que rechaza la proteína dominante de los RH positivos. Es por esa razón que este factor es tan importante para nosotros, ya que la presencia del antígeno puede provocar una respuesta del sistema inmune de nuestro cuerpo que termine rechazando una transfusión de sangre, un órgano donado o incluso un feto para las madres con sangre RH negativo. Pero, ¿cómo fue que heredamos el factor RH que tenemos? Veamos, nuestro cuerpo está formado por millones de células. Aunque las células de cada uno de tus órganos son distintas, todas tienen algo en común. Todas tienen un núcleo y ese núcleo contiene los cromosomas y estos a los genes. Ahora, los humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Pares significa que son dos. Y son dos porque uno lo heredaste de tu padre y otro de tu madre. Veamos un ejemplo de esto en un diagrama. Un padre y una madre, cada uno con dos pares de cromosomas, pudieran heredar a sus hijos los genes que determinarán su factor RH de la siguiente forma. En el primer caso, el padre y la madre dan el gen dominante, con lo que su hijo tendrá un factor RH positivo. Para el segundo caso, el padre da el gen dominante y la madre el no dominante. En esta situación, el gen dominante se impone al dominado, por lo que el hijo tendrá un factor RH positivo, al igual que sus padres. La tercera posibilidad es que el padre da el gen no dominante y la madre el dominante. El resultado es idéntico al caso anterior. La última opción es que el padre y la madre dan el gen no dominante que cada uno posee, por lo que el hijo, en ausencia de genes dominantes, tendrá un factor RH negativo. De esta gráfica puede verse que 3 de cada 4 hijos tienen la posibilidad de nacer siendo RH positivo, o lo que es lo mismo un 75% de la prole. Ahora, ¿qué pasaría si este último hijo forma una familia con una pareja RH positivo que también tenga el gen no dominante? Bueno, siendo el RH negativo y su pareja RH positivo, las posibilidades son de 2 de cada 4 hijos sean RH negativo, es decir, la posibilidad de que su prole herede el factor RH negativo aumenta al 50%. Vemos así como la herencia a través de diversas generaciones cambian dramáticamente nuestras posibilidades de heredar una condición, sea esta el factor RH de nuestra sangre, como en este ejemplo, u otras condiciones físicas o médicas, tales como la hemofilia, la distrofia muscular o la enfermedad de Huntington. Este efecto se intensifica notoriamente en poblados que han estado en el pasado físicamente aislados, favoreciéndose así una endogamia entre sus habitantes. Tal fue el caso del poblado de Montalbán, en el estado Carabobo, donde sus descendientes presentan, hasta donde he podido indagar, un porcentaje bastante elevado de individuos con el factor RH negativo. Ahora, en el pasado no se le daba gran importancia a mantener un registro médico de nuestros ancestros. Primero porque se desconocían muchas enfermedades que hemos podido descubrir o identificar en estos últimos 100 años. Y al ser desconocido el padecimiento,
Si la persona fallecía, simplemente decían que había muerto de una enfermedad oscura. La segunda razón es que tampoco se sabía la relación hereditaria que caracteriza alguno de estos padecimientos. En cualquier caso, queda claro que hoy día deberíamos documentar y dar seguimiento a las enfermedades de nuestros padres y abuelos como parte de nuestra genealogía familiar. Tal vez sea información vital para nuestros hijos, nuestros nietos y sus descendientes.